Hola, bienvenidos al Laboratorio de Ciencias. Hoy vamos a realizar la práctica La química en los seres vivos. La composición química de los seres vivos comprende elementos orgánicos e inorgánicos. Existen más de 100 elementos químicos conocidos, de los cuales se han identificado más de 70, que están presentes en la materia viva y reciben el nombre de bioelementos o elementos biogenésicos, los cuales forman todos los compuestos orgánicos e inorgánicos que producen o forman parte o se excretan los seres vivos. Por lo anterior, identificarás químicamente la presencia de dos compuestos producidos por el metabolismo del ser humano, el dióxido de carbono, y de las plantas, el almidón. Entonces, un compuesto orgánico está formado por elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y recuerden que los compuestos orgánicos, al someterse a combustión, forman cenizas. Los compuestos inorgánicos son sales minerales y son los elementos que se encuentran en la naturaleza. Para esta práctica, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar óxido de calcio, o la cal que se conoce comúnmente. Vamos a utilizar una papa. Vamos a utilizar trozos de alimentos de pan, cereal y tortilla. Vamos a utilizar el lugol, que es un indicador. Vamos a utilizar la fenoftaleína, que es un indicador de bases, y el naranja de metilo, que nos identifica ácidos. Entonces, como con estos indicadores, nosotros vamos a ver cuál va a ser la utilidad de estos indicadores para explicar el metabolismo en los seres vivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar muy poquita cal. Vamos a agregar óxido de calcio o cal. Vean, óxido de calcio y cal. Agrego. Luego voy a adicionar agua y obtengo una solución turbia o blanquecina. Para separar esta turbidez o esta solución, vamos a utilizar el método de separación de filtración. Se utiliza una membrana porosa, en este caso para fines más prácticos y que sea más rápido, vamos a utilizar algodón. Entonces, pongo aquí el algodón, aquí estoy mezclando bien mi solución. Y voy a filtrar. Vean, aquí ya quedó completamente transparente la solución, o se filtró. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a adicionar la fenoftaleína, que es un indicador de bases. Vean. Se torna un color rosa púrpura. Entonces nosotros al combinar óxido de calcio más agua formamos un hidróxido de sodio, que es una base de calcio. Hidróxido de calcio, perdón, que es una base, y lo identificamos con un indicador o reactivo que se llama fenoftaleína y toma una coloración rosa púrpura. Luego, aquí yo tengo una solución, esta solución voy a introducir dióxido de carbono, voy a soplar y tiene que volverse blanquecina. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo dióxido de carbono y se va a formar ácido carbónico y se va a volver transparente. Recuerden, aquí se sopla, no se succiona.
Vean, aquí ya prácticamente está blanquecina la solución. ¿Por qué? Comparando con la primera solución, al introducir dióxido de carbono, teníamos óxido de calcio más agua, formamos una base. Al introducir o soplar dióxido de carbono se formó ácido carbónico y se volvió transparente la solución. Incolor. O incolora. Luego, para comparar con el agua sola, tenemos otro indicador. El agua es un compuesto inorgánico, está formado de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si nosotros le agregamos naranja de metilo, se queda de este mismo color, que es un reactivo. ¿Esto por qué? Porque el agua tiene un pH neutro. Si nosotros al agua le agregamos fenolftaleína, tampoco nada más se pone turbia, pero no va a virar el color porque no es una base, ya le hemos dicho, es una molécula y es neutra. Entonces, este es con fenolftaleína el agua y con naranja de metilo. Nada más se pone turbia, pero no cambia. Ahora nosotros, si a esta misma solución que ya le soplamos, le volvemos a agregar fenolftaleína, vamos a ver qué ocurre. ¿Por qué ya no cambia? Porque ya se acidificó la solución porque introdujimos dióxido de carbono. Muy bien, entonces aquí ya comparando, vean, óxido de calcio con agua y al introducir dióxido de carbono. Luego, vamos a utilizar otro indicador, o sea que vemos que las plantas tienen almidón. Voy a retirar un poquito esto para acá. Las plantas tienen almidón, algunos tubérculos, y lo que vamos a hacer es identificar. El almidón es un grupo de los carbohidratos que pertenecen, por ejemplo, los cereales, los tubérculos, el maíz, pertenecen a un grupo de polisacáridos. Entonces, un indicador o un reactivo que se utiliza es la papa. Cortamos pequeños trocitos de papa, un trozo de pan, cereal y tortilla de maíz. Voy a retirar esto ahorita. Les voy a agregar lugol a la papa. Vean, es un tubérculo. Luego le voy a agregar lugol al trozo de pan, a la tortilla y al cereal. Entonces, un alimento cuando contiene alto contenido de almidón, como sería la papa, el pan, la tortilla y el cereal, vemos que tienen un alto contenido de almidón. Este reactivo nos dice cuando un alimento contiene almidón, se pone de color negro o azul violáceo o morado. Entonces, este es un indicador que nos dice que las plantas tienen un alto contenido de almidón. Muy bien. Entonces, los almidones pertenecen al tipo de biomoléculas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pertenecen al grupo de los... nitrógeno es donde contienen las proteínas. Entonces, los carbohidratos son los azúcares, principalmente los polisacáridos, que pertenecen a todos los alimentos como los granos, tubérculos, papas. Y las plantas que contienen el almidón o una sustancia que se llama celulosa, y vemos aquí que también se pone de color negro. Entonces ponemos o el papel del que se obtiene la celulosa.
Entonces, los carbohidratos son azúcares formados de carbono, hidrógeno, oxígeno. Y se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Dentro de los polisacáridos entran los almidones. Entonces, vean, las plantas contienen la molécula de celulosa, que es un polisacárido, los tubérculos, las papas, el pan, que es de trigo, el maíz, que es la tortilla, y los cereales, que tienen un alto contenido de almidones. Entonces, los almidones pueden ser sintetizados, tenemos enzimas digestivas que nos ayudan a metabolizarlos, pero el exceso o el consumo del exceso de estos carbohidratos puede producir obesidad, entonces tiene que regularse o tener una dieta balanceada de estos carbohidratos. Entonces, estos indicadores, por ejemplo, el UGOL nos va a identificar únicamente almidones, la fenolftaleína nos identifica bases, y el naranja de metilo ácidos. Fenolftaleína, naranja de metilo y lugol. Muy bien, hasta luego. Recuerden entregar su práctica por un documento de Word.